Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Bueno, nos corresponde hablar nuestro tema central el día de hoy, martes 11 de junio del año 2024. Recordamos que hoy es nuestro programa número 100. Ya son 100 veces, 100 espacios desarrollando contenido para ustedes vinculados con economía, tecnología, hablando de estos temas que, bueno, efectivamente llegaron para quedarse y que, bueno, más allá de estos espacios de conversación, discusión, educación, que muchos en el auge de los criptoactivos pues estaban a la vuelta de la esquina. Bueno, seguimos acá nosotros haciendo lo propio todas las semanas hablando de estos temas para ilustrar un poco más el mundo cripto y su importancia, ¿sí? Bueno, nuestro tema central el día de hoy vamos a hablar sobre la inflación que en Venezuela ha registrado Banco Central de Venezuela. Recientemente lo daba a conocer, la inflación del mes de mayo, y vamos a establecer comparación con los datos que nos muestra el Observatorio Venezolano de Finanzas para la misma fecha. Fíjense ustedes que si bien hay una correlación muy alta entre los datos del observatorio y los del Banco Central, bueno, la fuente oficial es el Banco Central, y vamos a ver cuál ha sido su evolución. Fíjense ustedes que los datos que nos muestra el Banco Central de Venezuela al mes de mayo nos dice que la inflación del mes fue 1.50%, que la inflación acumulada enero-mayo es del 7.80% y que la interanual está en 59.20%. Esto es mayo 2023, mayo 2024. Esto de alguna manera es importante porque cuando vemos la progresión de la inflación interanual de enero a mayo, pasamos de 3 dígitos a 2 dígitos y 2 dígitos que tienen una tendencia a la baja. Esto efectivamente es importante porque nos habla de que efectivamente el costo moneda de la canasta alimentaria de bienes y servicios en promedio a nivel general en Venezuela, medido por el Banco Central de Venezuela, a través de la encuesta nacional de presupuesto familiar y toda su estructura para poder generar el índice de las 6 principales ciudades, nos quiere decir, nos está mostrando que pareciera estar ocurriendo pues un retroceso de los incrementos de precios mensuales, y esto efectivamente no hay que dejarlo de vincular con la política de intervenciones cambiarias que recientemente, hace pocos días, el día de ayer o antier, Banco Central colocaba 100 millones por primera vez, 100 millones de dólares en el mercado para acallar esa demanda de divisas en el mercado interno y tener un efecto directo sobre la asignación de precios, porque recuerden que en Venezuela las personas ganamos mayormente en moneda nacional, habrán algunos componentes en moneda extranjera, pero los fijadores de precios fijan sus precios en moneda extranjera, eso sí. Entonces, de alguna manera, moneda extranjera directamente, divisas, vale decir dólares, vale decir el famoso REF, precio de referencia, o en bolívares fijados a una tasa cercana, vinculada a el tipo de cambio no oficial. En algunos casos es un promedio, en otros casos te dice, bueno, está en 39 y la del Banco Central está en 36, bueno, yo te lo pongo en 37, te lo pongo en 38. Así de alguna manera castigan los fijadores de precio el uso del bolívar en el país. Cuando vemos los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, nos damos cuenta que ellos nos hablan de una inflación del mes. Si el Banco Central dice que fue 1.5, para el observatorio es 3.90, casi 4%. Cuando la acumulada, el Banco Central nos habla de 7.80, el observatorio nos habla de 15.30. Y cuando la interanual es 59.20, el observatorio nos dice que es para ellos 78%. Entonces, de alguna manera, a nivel estructural, la tendencia de retroceso en los precios, sobre todo desde el punto de vista de la disminución a 2 dígitos de esa inflación interanual, resulta interesante prestarle atención. Otra vez, esto tiene un gran efecto vinculado a la gran colocación de divisas por parte del Ejecutivo. Sigue siendo la principal estrategia para tratar de afectar directamente la asignación de precios en Venezuela. El tema con esto es que, bueno, ya van más de 800 días sin incremento del salario mínimo, donde solamente hay complementos, hay transferencias, hay ayudas sociales, hay bolsas, hay cajas, hay productos que se entregan, pero no se mejora realmente la capacidad real del bolívar, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ya estamos prácticamente en la quincena del mes 6, prácticamente se nos está yendo la mitad del año. Y bueno, este es un año muy particular porque es un año electoral,
típicamente vemos pues un mayor desembolso, pues una mayor cantidad de dinero público en la calle. Eso no ha sido necesariamente la marca de esta campaña de este año 2024, donde principalmente pues hemos visto la continuación más bien de algunas políticas que se venían aplicando. Hubo una expectativa con respecto al incremento salarial en mayo, cosa que no pasó. Se aumentaron fueron los aportes, pues, es decir, las bonificaciones, las ayudas, los bonos, más no necesariamente el salario mínimo, como bien lo recordamos. Efectivamente, pues, de alguna manera el venezolano se ha ido acostumbrando a tener este poder de compra exiguo, ¿no? Que le obliga entonces necesariamente a buscar fuentes alternativas de ingreso, porque no es suficiente con una sola actividad. Y esto de alguna manera lo estamos viendo, esta caída en los niveles de precios. Habría que validar qué está pasando con el consumo, porque si bien los precios de alguna manera parecieran estar ralentizándose ante una mayor colocación de divisas en el mercado interno, habría que validar cómo estamos desde el punto de vista del consumo de alimentos, porque los precios pueden bajar tanto porque efectivamente el asignador de precios lo está colocando así, porque tiene mayor disposición de divisas y no hay tanta presión para conseguir más bolívares para cambiar después a divisas en el mercado, sino que tranquilamente pudiese estar pasando que también los niveles de consumo están disminuyendo, ¿no? Y eso lo estamos viendo, bueno, por los principales sectores laborales en Venezuela, cuyo poder de compra sigue siendo exiguo y que efectivamente es insuficiente para la cobertura de las necesidades. ¿Cuáles son las expectativas que hay con respecto a esto desde el punto de vista de lo que resta del año? Bueno, pareciera, y todo de alguna manera se ancla al finales del mes de julio. O sea, todavía hay que esperar el mes de junio y el mes de julio completo. Son los 2 meses que faltan para ver resuelto el tema electoral en Venezuela. Otra vez, cualquiera que sea el resultado, hay que entender pues que se pueden crear diferentes escenarios en función de esta situación. Y la gran pregunta es, bueno, ¿qué nivel de estabilidad va a tener Venezuela después de ese 28 de julio en términos de la principal actividad que nos define, la actividad petrolera, en términos de las sanciones, en términos de la mayor cantidad de licencias o acuerdos comerciales que se puedan llegar a firmar con países afines o no vinculados con la actividad petrolera o con actividades no tradicionales, por ejemplo, que puedan generar mayor cantidad de ingresos? Lo cierto es que la expectativa que hay con respecto a la situación de el nivel de inflación, el tipo de cambio y el crecimiento posible del Producto Interno Bruto, todos están anclados a la posible resultados, a los resultados que se puedan generar desde el punto de vista de las elecciones del 28 de julio. 2 escenarios, bueno, realmente pueden ser 3, pero dos escenarios: un escenario donde se continúe pues la misma estructura y un escenario donde se cambie pues las condiciones que tenemos, ¿no? Cualesquiera que sean los resultados, vamos a tener quizás un mes de agosto de mucha turbulencia en términos de tomas de decisiones económicas, financieras, y luego cierto nivel de estabilidad tendiendo hacia el final del ejercicio. Efectivamente, pues estamos viendo posiblemente un tipo de cambio según las condiciones que tenemos hoy al mes de mayo pudiese estar alrededor de los $55-60 por unidad, de mantenerse las condiciones que tenemos hoy, un posible crecimiento de la economía por el orden del 3% y una inflación al cierre del ejercicio que bien pudiese estar alrededor del 65%. Eso es posible siempre y cuando pues se mantengan algunas condiciones. Lo que sí es cierto es que urge ya y resulta indispensable, necesario tener en cuenta la instrumentación de un programa de ajuste económico general que incluya, en principio, programa de emergencia para que todas las personas que efectivamente pues tienen ciertos niveles o altos niveles de carencia puedan ser atendidos inmediatamente, mientras de manera estructural se están estableciendo los mecanismos para comenzar a generar un tránsito a una situación distinta con una visión de política económica diferente. Y eso desde el punto de vista del análisis del entorno es exageradamente importante, porque al final de cuentas el venezolano se debe pues a su nivel de ingresos, su poder de compra determina su capacidad de acceso al mercado, y es allí donde vemos las grandes diferencias con todo esto, ¿no? Entonces, en el mes de mayo tenemos una situación que tanto para el Observatorio Venezolano de Finanzas como para el Banco Central, que es la fuente oficial de estos datos, pareciera
que hay una ralentización de los niveles de precios. Sin embargo, esto tendría que ir acompañado con una fortaleza, un incremento, un fortalecimiento de la moneda nacional en términos del salario de las personas. Sin embargo, bueno, seguimos viendo que esto sigue fuera de la agenda del Ejecutivo y bueno, efectivamente el venezolano se sigue moviendo en términos de monedas extranjeras, aplicaciones digitales que prolongan la capacidad de compra en función de cuotas, que eso efectivamente han impactado de gran manera al país. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.